Ya, oye, y este otro tema, yo sé que es muy distinto, pero también ha generado muchísimo comentario, no solo en los matinales de televisión, sino que yo diría a nivel bien transversal, esto que ya se extiende por 8 años, ¿no? El llamado caso relojes, que es una investigación básicamente de relojes que se roban en el extranjero, fundamentalmente en Europa, en Estados Unidos, y que de una u otra forma ingresan a Chile, saltándose todos los controles de aduana, y luego acá en el país son reducidos, son revendidos, haciéndose en algunos casos parecer que estos son relojes de otros dueños, de alguien que se quiso deshacer de ello, el negocio de algún anticuario. Bueno, es el caso de relojes que lleva 8 años de investigación, pero que hace solo 2 estalla como escándalo con la formalización de Marco Antonio López, en su momento la pareja de Tonka Tomisic, conocido como Paribet. López finalmente ayer llegó a tribunales, asumió su responsabilidad en 2 delitos de los que se estaban investigando, poniendo punto final a la persecución penal en su contra. De todo ello nos cuenta Francisca Carvajal. ¿Qué tal, Francisca? Buenos días. Hola, Fran. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mauricio, Paula. Sí, se acaba el caso de relojes para Paribet, para los López Tomisic, decía yo. El anticuario guía espiritual que fue condenado la jornada de ayer a 341 días de libertad vigilada tras asumir responsabilidad en delitos de receptación aduanera y delitos tributarios por la compra y venta de relojes de lujo de origen ilícito, estos robados en el extranjero. Una audiencia que se llevó a cabo ayer al mediodía ante el primer juzgado de garantía de Santiago, donde se selló este acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa para que López fuera condenado y así se obtuviera una contundencia ya de cara al cierre de la investigación. Un poco lo que hace la Fiscalía es depurar esta causa para ir al fondo, a los verdaderos responsables, a la banda criminal que está detrás del robo y la reducción de relojes, cómo pasaban estos los controles. Bueno, habrá después una acusación en esta investigación que ya se extiende por 8 años. El abogado de Marco Antonio López, Mario Vargas, señaló que para su cliente esto fue incluso un mal negocio, que esto fue un muy mal rato, que duró por mucho tiempo, que no podía viajar, que su negocio y su vida pública se vieron afectadas, también su vida personal, por supuesto lo sabemos, que él no supo en su momento de los orígenes ilícitos de los relojes, pero que de todas formas, según él, optó por asumir responsabilidad con tal de retomar su vida normal y principalmente sus negocios en el extranjero, en Estados Unidos. Escuchemos a Mario Vargas. Nunca se acredita, ¿cierto?, la intención de comprar especies robadas. Por eso es la receptación. El conocimiento de que la especie era robada, mi representada nunca lo tuvo. No, lo que dicen es que mi representado compraba especies y las vendió a precios más bajos. Y esto fue, en el buen sentido, ¿cierto?, fue lo más práctico que mi representado pudo tomar, lo realizó, lo conversamos, ¿cierto?, y finalmente tomamos esta decisión. Claro, aquí, Fran, hay una trama delictual bien importante, hay una forma de defraudar, de vender relojes que son robados, hay varios actores involucrados en esto, entiende uno, y tal como lo planteaba Mauricio al principio, tal vez el caso no habría tenido la connotación que llegó a tener si no hubieran estado involucrados Paribet y Tonka Tomisic, digamos, ¿no? Pero es un caso relevante y de ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar con el resto de los involucrados y también de sus bienes? Sabiendo que en este proceso ha habido incautaciones millonarias y todo lo demás. ¿Hubo alguna mea culpa, por otra parte, de López en esta audiencia? Porque entiendo tuvo que hacerse cargo o aceptar, valga la redundancia, los cargos para abreviar el proceso. Claro, en esta audiencia un aspecto formal que ocurre es que se le pregunta a Marco Antonio López, ¿usted está de acuerdo con esta situación? ¿Usted reconoce su responsabilidad en los delitos que aquí se han descrito? Y él tiene que decir sí. Él lo tiene que verbalizar, lo dijo, escuetamente por supuesto, claro. Pero fíjense que a la llegada y a la salida de la audiencia, Marco Antonio López en una caótica, todo esto es muy caótico por la relevancia que tiene, mucha prensa, mucha farándula que lo persigue, y él hace un gesto al cielo. ¿Qué significado este caso para usted? No dice mucho, pero dice que estuvo tranquilo, que estaba satisfecho con este acuerdo, lo dice a la salida del Centro de Justicia dándole un cierre a esta situación. Ahora, como dato ahí, ¿qué pasa con los bienes? No sé si se acuerdan que en un momento se incautó millonarias joyas y relojes, cosas que eran propiedad de Tonka Tomisic. Sí, claro. Se le devolvieron.
Se le devolvieron a su dueña original, que bueno, ya sabemos que ese matrimonio no sigue, y por lo tanto a ella se le saca del mapa. Pero ¿qué pasa con Marco Antonio López? Marco Antonio López va a pagar una multa de casi 12 millones de pesos, son 11 millones de pesos y fracción, pero en 12 cuotas. Y así él pone punto final a esta situación que involucra a su ex esposa, Tonka Tomisic, y finalmente el Ministerio Público opta por no formalizarla. ¿Por qué? Porque dice que ella no tuvo mayor conocimiento, principalmente en los cheques que firmó en favor de López y que estuvieron involucrados en esta trama del caso Relojes. Así lo confirmó y lo escuchamos en voz del fiscal del Ministerio Público, Eduardo Baeza. La pareja de él, hasta el momento, como ustedes saben, su expareja, yo conozco su vida personal, pero si ustedes me dicen que su expareja puede ser, no ha sido objeto de formalización y por el momento entendemos como Fiscalía que no hay elementos suficientes como para que ello, al menos con los elementos que hay ahora, cambie. En ese sentido, quisiera precisar o explicarle que las decisiones del Ministerio Público se basan en antecedentes que se recopilan en la carpeta de investigación de manera objetiva. Si creemos en esa última declaración del fiscal que llama la atención, es una persona que no ve televisión, que no lee los diarios, digamos, que supone cosas, pero en fin, ahora, Francisca, a ver, Tonka Tomisic, que en algún momento declaró y trascendió esa declaración de que ella prácticamente había, en total confianza, digamos, en el marco de una relación, entregado una chequera firmada, digamos, completa, pero cheques en blanco, y que esos cheques fueron mal utilizados. Ella queda ahora, desde el punto de vista de la justicia, totalmente libre, exculpada de todo cargo, pero ¿qué pasa con el caso de fondo? Porque acá de nuevo estamos hablando de bandas de chilenos que roban en el extranjero y que parte del objeto de ese robo se ingresa irregularmente a Chile, de nuevo, insisto, pasando por alto todos los controles de aduana y siendo reducidas estas especies a través de este o de otros anticuarios. ¿Qué queda con el caso Relojes en el fondo? Bueno, ¿qué queda con el caso Relojes? Con estas decisiones, porque no es la única salida alternativa que hubo, ayer, por ejemplo, también hubo una imputada que salió con 61 días de presidio, también libertad vigilada, Jamie Jufré, que era una lanza internacional. Se hace una depuración de los imputados con los que finalmente sí se puede llegar a juicio. Se va con los funcionarios públicos que hayan estado coludidos, con las bandas y los cabecillas que finalmente estaban a cargo de esta mafia de recopilar los relojes que eran robados en el extranjero, reducirlos, ingresarlos a Chile y venderlos a sus clientes. Por lo que se entiende de esta decisión de la Fiscalía, finalmente estos clientes van saliendo de la acusación final y el próximo 21 de marzo ya se da por cerrada la investigación y se presentará ahí acusación contra quienes sean los principales imputados, pero con una contundencia, que por eso es importante finalmente en lo judicial la decisión de Marco Antonio López de tomar responsabilidad en los delitos, porque se dan por sentados estos hechos y eso es lo que finalmente la Fiscalía necesita para tener fuerza en esta acusación y conseguir penas de cárcel ante los cabecillas de las bandas que estuvieron a cargo de robar relojes y reducirlos y distribuirlos en nuestro país. Ya, oye, solo un punto acá que a muchos llama la atención respecto de las penas, de las condenas que reciben todas las personas involucradas en este caso. Tú decías, la persona que acepta, que admite ser lanza internacional, recibe una sanción de 61 días. El caso que ha sido muy mediático también, de este grupo de chilenos que fue sorprendido robando casas en Estados Unidos, ellos todavía están detenidos, sometidos a juicio, y arriesgan una pena que va desde los 10 años de cárcel por el robo de objetos. Acá no hubo gente lesionada, simplemente entraron a casas que estaban vacías, algunas de ellas incluso de figuras del deporte, del espectáculo, se robaron bienes por más de $1 millón, que también ese es otro punto, digamos, una multa de 12 millones de pesos es menos de lo que vale uno de los relojes que se vendían, digamos, sí, un reloj Rolex vale bastante más que eso, y es esa la multa que se impone. La multa sale dentro del rango. O sea, es por la venta de un reloj, y entiendo que aquí se vendieron varios, pero bueno, para dar cuenta de que probablemente acá se aplica la ley que tenemos, pero las sanciones son de verdad para algunos de chiste, o sea, absolutamente insignificantes respecto del nivel de delitos que aquí se cometen. Bueno, queda para la reflexión, sí, como siempre. Por cierto, tal cual. Gracias, Fran, buen día. Buen día, que estén bien.